let's go ahead with her presentation. And I think we can all understand something from, especially from written French. And then we can continue in Spanish. So the title of our session, it's see, it's just, it doesn't have a title, but it's just session 5. It's the papers are grouped around the language, so the like the regional knowledge around the migration, what has happened in migration and development in Latin America, mostly. And also another part of the southern countries, which is Morocco. So please go ahead, Ilham. Yes, I will just start with my presentation in English and then I will switch to French. Like, I am Ilham Siba and I'm a project manager at a German foundation here in Rabat called the Heinrich Böll Stiftung. I am in charge of migration and mobility components, and I am as well in charge of other projects linked to transparency and accountability. I have done this research in the framework of my master degrees, in the thesis of my master, which is the master is called Communication des Organisations, Communication of Organizations, in the University of Mohammed V. Then I would switch to French. So, du coup, ma présentation, c'est la transparence de la communication institutionnelle dans le secteur de la migration au Maroc, le cas de renouvellement des titres de séjour des personnes migrantes pendant la pandémie de la COVID-19. Donc, l'intérêt déjà du choix du sujet, il s'inspire de plusieurs choses. Parmi ces choses, c'est mon intérêt professionnel des thématiques en question, à savoir la migration et la transparence, un intérêt personnel qui repose sur mon intérêt des droits humains en général et bien évidemment sur la conjoncture qui était la COVID-19. Le plan, c'est la présentation, elle va se découper en 2 parties et la première partie, c'est une partie où j'explique un petit peu le contexte et la deuxième partie, c'est sur les résultats de ma recherche. Donc, pour le contexte, je crois que c'est vraiment une partie très, très difficile à raccourcir vu qu'il y a plusieurs enjeux à prendre en considération et surtout pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, le contexte marocain. Mais je pense qu'il y a des éléments qui sont très importants à mentionner. Il y a par exemple le Maroc, c'est un pays d'émigration avec une diaspora de plus de 5 millions de Marocains résidant à l'étranger. C'est un pays de transit vu son emplacement géopolitique et c'est aussi devenu un pays d'immigration à partir de 2013, qui était aussi la partie de la stratégie nationale d'immigration et d'asile. La problématique, vu que le Maroc, il a fait un petit peu face à la pandémie, un peu comme tout le monde, il y a eu un état d'urgence très, très rapide et très strict pendant 3 mois où les gens n'avaient pas le droit de sortir de chez eux et ils avaient besoin d'un papier, etc. Et du coup, après ça, déjà, pendant cette période, les personnes migrantes avaient plus de difficultés, surtout les personnes migrantes en situation administrative irrégulière, avaient plus de difficultés à avoir ce papier pour pouvoir sortir. Et bien sûr, après cette période des personnes migrantes, ils avaient constaté qu'il y avait une différence ou un renouvellement de la procédure des titres de séjour qui n'a pas été communiquée. La méthodologie choisie, j'ai choisi une méthodologie mixte avec une analyse documentaire principalement en ligne, mais aussi sur place, surtout dans les préfectures, un questionnaire en qui est pour le renouvellement des titres de séjour afin d'évaluer la chaîne de la communication et qui était principalement, il avait comme cible les personnes migrantes qui ont vécu cette expérience elles-mêmes et des entretiens téléphoniques semi-dirigés avec 5 personnes que je remercie profondément qui font partie de la société civile marocaine.
Donc, les résultats de l'étude de terrain, comme j'ai dit, ça commence un petit peu avec le cadre légal. Donc, j'ai essayé de résumer un petit peu le cadre légal entre le droit d'accès à l'information et la migration, et au niveau national et international. Et bien sûr, c'est une liste qui est non exhaustive et loin de l'être, mais j'ai essayé de choisir le plus important. Donc, le plus important à mentionner, c'est que dans l'article 27 de la Constitution marocaine de 2011, le droit d'accès à l'information est un droit. Et normalement, il garantit ces droits pour toute personne marocaine ou toute personne qui n'est pas marocaine, qui réside au Maroc de façon administrative régulière. Il y avait aussi une nouvelle loi qui est la loi 3113 du droit d'accès à l'information. Dans la plus importante chose ici, je pense qui va nous aider dans le suivi de ma recherche, c'est principalement en fait, le partage proactif, plutôt, partager l'information proactivement. Après, pour tout ce qui est migration, il y a la loi 0203 qui est en vigueur à partir de 2003 et qui, malheureusement, elle criminalise l'entrée au Maroc de façon considérée irrégulière. Il y a aussi la stratégie nationale d'immigration et d'asile qui est en place depuis 2013 et que je trouve que c'était une très, très belle initiative et très positive, mais qui malheureusement n'a pas annulé la loi 0203 et du coup, elle a pu changer par le temps sans être d'une manière, sans être d'une manière illégale, genre sans le faire de manière illégale. Après, là, c'est une cartographie un petit peu des institutions qui sont concernées par le partage ou par la communication avec les personnes migrantes. Donc, vous allez trouver les institutions officielles, constitutionnelles, les missions diplomatiques, les organisations intergouvernementales et les ONG marocaines principalement et autres. Le plus important à mentionner ici, c'est que par exemple, le ministère de l'Intérieur qui est lui en charge des affaires de la migration depuis 2019. Avant, c'était les affaires de la migration faisaient partie plutôt du ministère des Affaires étrangères. Et du coup, c'est le seul ministère en charge de ces informations qui n'a pas de site web. Ils ont une page Facebook que j'ai cherchée depuis mars 2020. Il n'y a aucune information concernant le renouvellement des titres de séjour pour les personnes migrantes depuis mars 2020 jusqu'à la fin de ma recherche qui était en juin 2021. Donc après, je n'ai pas revérifié. Concernant le questionnaire en ligne, c'est vraiment très difficile de partager tous les résultats avec vous, donc j'ai essayé de vraiment résumer le maximum. Donc, il y a l'expérience de renouvellement, donc il y a des difficultés qui sont liées à la nature des papiers, et là, il y a eu de nouveaux papiers qui sont demandés, et principalement, c'était soit les contrats de travail ou les contrats de bail, par exemple, qui avant n'étaient pas obligatoires pour renouveler le titre de séjour. Les difficultés liées à une conjoncture particulière, et c'était principalement le cas de la crise diplomatique entre le Maroc et l'Allemagne pour quelques personnes allemandes. Et ici, je rappelle que j'avais ouvert le questionnaire pour toute personne non marocaine habitant au Maroc. Donc, genre, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Et les difficultés liées au manque de communication et de la transparence des processus à suivre, ainsi que les difficultés liées au comportement. Et là, vous allez voir toutes les choses qui sont mentionnées comme ça, c'est des personnes qui ont dit ça comme je l'ai écrit. Donc, méchant avec les gens de couleur noire, et là, on parle de racisme. Principalement. Il y a eu la communication des institutions officielles, les raisons liées à l'absence de sources unifiées valides et valables, dont une personne, elle a qualifié de cette raison risque d'être une porte ouverte à la corruption, les raisons liées à la non-conformité des informations, les raisons liées au manque de professionnalisme, par exemple. La troisième, c'est la justesse des informations. La majorité, ils avaient dit que les informations qu'ils avaient reçues sont correctes. Seulement 30% ont dit que les informations qu'ils ont reçues n'étaient pas correctes, sachant que parmi ces 30%, on a la moitié de ces personnes, je pense qu'il y avait 7 personnes qui avaient dit que même si elles ont reçu les informations de sources officielles, ces informations étaient malheureusement pas correctes. Et les expériences professionnelles, on parle de l'opacité des administrations expliquée par l'absence ou l'insuffisance des sources de communication, le comportement des agents envers certaines personnes qualifiées de peu coopératifs, irrespectueux
et une personne qui a dit que je fais de l'anxiété à chaque fois que je dois aller au commissariat. Des nouveaux papiers en comparaison avec les fois précédentes, comme je l'ai déjà mentionné. Les interviews téléphoniques, ici, comme j'ai dit, j'ai fait 5 interviews avec 5 personnes, dont une avocate, un activiste, un journaliste qui fait partie du réseau marocain des journalistes de migration, que je remercie vivement, une personne du GADEM qui est aussi une association qui travaille sur l'antiracisme et la migration en général, que je remercie aussi vivement, et une personne de Transparency Maroc, qui est une des associations clés sur la transparence et l'anticorruption. Donc, j'ai essayé de résumer ça en 7 points très importants. Donc, le premier, c'est un cadre légal restreint. Là, on parle encore de la publication proactive des informations qui était normalement une obligation de l'article sur le droit d'accès à l'information, un cadre flou qui laisse l'espace à l'interprétation. Donc, une personne, elle a dit, si elle parle bien de loi, bien rédigée, bien mise en œuvre, elle permettrait une transparence intéressante dans la gestion des politiques publiques. Impact du manque de communication sur les personnes migrantes. D'abord, ça crée de l'anxiété. On parle encore d'anxiété au niveau personnel, des personnes eux-mêmes qui se voient passer de statut régulier à irrégulier dans une période de pandémie. Les gens devaient accéder à la santé publique. Au niveau général, ça crée un manque de confiance entre une population et l'administration. Qui dit manque de confiance dit méfiance. Une communication limitée. Au niveau des préfectures, généralement, il n'y a pas de communication ouverte, mais généralement juste des affichettes qu'il y a dans la préfecture, dans les lieux où les personnes vont renouveler leur titre de séjour. Demande de plus de papiers qu'on avait aussi vu avant avec le questionnaire en ligne. Des personnes qui ont questionné l'état de droit. Donc, la faille est au niveau de la politique publique. Donc, la communication est bien qu'en dernier ressort pour exprimer une volonté de politique publique. Et l'état de droit est égal à des procédures administratives claires et transparentes. Et la dernière, le dernier point plutôt, c'est le Maroc comme pays d'accueil, une position en risque. Et une personne, elle a dit, on peut bloquer avec la surveillance des frontières, avec les grillages, les barrières, etc. Mais on peut aussi bloquer les personnes migrantes de manière administrative en s'inspirant du modèle français, elle l'a bien mentionné, en créant des barrières administratives. Donc, pour conclure, je sais que j'ai dépassé les 8 minutes. Je sais que ma recherche, elle manquait quand même de quelques points qui sont importants et vu que j'avais un temps très, très limité pour la recherche qui était de 2 mois, malheureusement. Donc, j'avais vraiment seulement 2 mois pour préparer, pour faire cette recherche, les interviews, etc. et écrire mon mémoire. Mais j'ai essayé de me focaliser principalement sur les personnes migrantes, sur l'expérience et le vécu des personnes migrantes elles-mêmes et aussi sur la société civile qui travaille principalement avec ces personnes et de près. Thank you very much. I hope you understood something at least. Thank you. I did. I hope the Wonderful. others also. And also it helps that you have the PowerPoint on the screen so we can all understand something. Thank you. I am going to switch to Spanish now, and I hope you understand this time. Tenemos aquí el panel que está en inglés, perdón, en francés y español, y comenzamos con la ponencia en francés, que era la única en francés, pero ahora vamos a ir en orden de los ponentes que están aquí. Veo que algunos nombres faltan, pero de todos modos les propongo que nos ajustemos al tiempo de 8, máximo 10 minutos para tener un poco de discusión al final. Y vamos a seguir con la ponencia de Luis Morales. Si cada quien se puede presentar de qué universidad viene o organización en su caso, estaría muy bien. Adelante, Luis. Muchas gracias. Buenos días. Soy el doctor Luis Miguel Morales del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Pues soy doctor en ciencias políticas. He hecho estudios con respecto a migración y seguridad, específicamente en mi estado, que es el estado de Puebla, dentro del ahora sí que del territorio mexicano, ¿no? Muchos a lo mejor no conocen el estado de Puebla, pero está cerca de la capital del país, ¿no? Bueno, vamos a ir rápido con esto de los 7 minutos. ¿Dónde está? Para
Copiar, sí. Ah, para compartir la presentación, es que no lo puedo hacer. En mi pantalla viene abajo un botoncito que dice compartir pantalla. Share screen, sí, pero me dice que el host me lo Ah, deshabilitó. perdón, soy yo. A ver, este, en un momento ya deberías poder. Ya está. Sí. Bueno, me dicen cuando lo vean, Adelante, ya se ve. ya se Perfecto. ve. Entonces, ok. Bueno, este es un estudio que hice con otra estudiante de maestría, la maestra Daniela González, en la región, como dice ahí, de San Francisco de Asís, en un municipio que se llama Tehuichingo, de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla. Prácticamente lo que nosotros ahí tratamos de precisamente comprobar es acerca de este enfoque teórico del transnacionalismo, de que como los migrantes a través de, pues ahora sí que su relación y contacto frecuente que mantienen a través de sus familiares y de la tecnología que les permite estar en contacto con la comunidad, pues ellos desarrollan una serie de actividades y obviamente una serie de presencias no físicas, pero sí a la distancia, en donde ellos pues se involucran de manera personal tanto en temas sociales, culturales, religiosos y políticos, ¿no? Y a través de eso, pues obviamente los migrantes, digamos, que están desarrollando una serie de actividades que ahorita vamos a ver incluso al final de las fotos, de cómo ese impacto se llega a percibir por parte de las personas que siguen viviendo en la localidad, ¿no? Como puse ahí muy brevemente, la metodología, pues obviamente es cuantitativa porque fueron entrevistas que se realizaron a miembros de la comunidad, tanto en el extranjero como en ella misma. Se ha aplicado precisamente tipo de esta, esta, esta cuestión de un focus group, ¿no? Para ver precisamente cómo ellos han tenido esta experiencia local con sus connacionales en el extranjero y como los del extranjero han tenido esa experiencia también en la comunidad a través de su comunicación constante, ¿no? Se aplicaron encuestas, recuerdo que eran un poquito más de 50 encuestas entre los miembros de la comunidad y los que estaban en el extranjero. Y obviamente pues hubo toda esta pues reflexión que se hace a través del enfoque teórico del transnacionalismo de cómo los migrantes están participando en su comunidad a pesar de que están en otro país que es como Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí pongo este enfoque que es bastante, pues ahora sí que teórico, donde pongo que Nina Glick, que es una de las mayores exponentes con respecto al transnacionalismo, pues nos explica que la conexión que existe a través de las personas que se encuentran en dos lugares digamos, en un momento, pues lo hacen a través de esta constante frecuencia y fluidez de información que comparten y del constante interacción que realizan a través de la tecnología y obviamente de una, pues ahora sí que constante comunicación que llevan a través de sus familiares principalmente o de otras personas y que precisamente no se terminan de desconectar de esa comunidad que dejaron, a pesar de que ya se encuentran en otra, pues en este caso bastante lejos, ¿no? Y bueno, también vemos ahí como hay otros autores como Landy Valenzuela, González y Bada, que nos dicen que ellos pues mantienen estos intereses comunitarios a pesar de que ya están en otro, en otro lugar desarrollándose, pero que pues obviamente mantienen estos lazos por sus familiares, por sus amistades, por su interés y sobre todo por el vínculo de seguir permaneciendo o perteneciendo
a esa comunidad, ¿no? Y entonces esto es lo que refuerza el hecho de cómo podemos entender y cómo podemos explicar esa conexión que tienen las personas que han migrado en un momento determinado y a pesar de que se encuentran a la distancia, siguen teniendo una actividad y una presencia en ella a pesar de que se encuentran en otro lugar. Este es un programa, el programa 3x1, que se desarrolló en el estado de Zacatecas, como lo pongo ahí, que surgió a partir de la experiencia de los migrantes que mandaban pues remesas a sus comunidades, pero que poco a poco se fue involucrando el gobierno municipal, luego el gobierno estatal y finalmente la federación, ¿no? Entonces, digamos que este programa fue ahora sí que incrementando la presencia de los diferentes niveles de gobierno hasta que en el año 2001, con el presidente Vicente Fox, se lanzó que fuera a nivel nacional el programa 3x1. Bueno, lo que no se dieron cuenta es que el fenómeno de la migración no es la misma de Zacatecas que la de Michoacán, que la de Veracruz, que la de Puebla y que la de otros estados, como para que todos los migrantes, pues, digamos, reprodujeran de igual forma y con igual medida de impacto el programa 3x1, ¿no? Prácticamente, como dice ahí, son los tres niveles de gobierno quienes van a financiar una obra de, pues, impacto social y el uno, pues, va a ser el migrante que va a dar otra aportación. En el caso de Puebla, como pongo ahí, pues durante la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, existió un distanciamiento entre los migrantes y el gobierno estatal, ¿no? Sobre todo porque pues había cuestiones más que nada partidistas, había esta cuestión así como de ¿para qué involucrarnos sobre proyectos sociales con migrantes que no votan en muchas ocasiones en su localidad, pero sí tienen mucha influencia, ¿no? Entonces el gobernador del estado de Puebla, pues ahora sí que decían el magnate local, pues ahora sí que fue rechazado y también él rechazó a las asociaciones y clubes de migrantes en el estado durante toda su gestión y a partir de eso solamente participaban el municipio y la federación en los proyectos sociales que desarrollaban los migrantes en sus localidades. San Francisco de Asís. Como pongo ahí, pues la migración de San Francisco de Asís tiene un poquito de 50 años, poquito más, según las entrevistas que se realizaron a los miembros de la comunidad. Principalmente sus migrantes se encuentran en Nueva York, en California. La comunidad altamente registra una población mayoritariamente de mujeres y de niños, de viejos, y pues los jóvenes y los adultos, digamos, ya señores, se encuentran en Estados Unidos en la mayoría de los casos, ¿no? Obviamente todos se dedican a las faenas del campo y pues precisamente no ha sido muy favorecido el campo en los últimos 20 años y precisamente la comunidad casi en su totalidad depende de las remesas para su existencia. En los testimonios nosotros logramos ¿cómo se llama? Recuperar estos, digo, puse algunos, no iba a poner todos porque no me tenemos 7 minutos, pero para que ustedes tengan una idea de cómo los migrantes o los familiares de los migrantes están bastante conscientes de que ellos viven de las remesas, ¿no? Había personas que nos decían, sin mi hijo, que nos manda dinero cada 8 días, nosotros ya hubiéramos sucumbido, ¿no? Porque nos mandan, pues, precisamente dólares, ¿no? Incluso Leonardo López, que es representante de un club de migrantes que existe en Los Ángeles, si no mal recuerdo, dijo incluso que él sí conocía el programa 3x1 y que se iba a organizar con los miembros de la comunidad para solicitarlo, ¿no? Porque el programa 3x1, pues digo, no me va a dar tiempo en esta exposición,
pero tiene una serie de reglas que hace que los migrantes, digamos, tengan que solicitarlo, ser aceptado, aprobar el proyecto que presentan, se hace un estudio local y cosas por el estilo, y finalmente dice el gobierno estatal, la federación y el municipio que sí le van a entrar con recursos para apoyarlos, ¿no? Entonces, pues en este caso, el presidente o el representante del club, Leonardo López, nos dijo que presentó o hizo todos los trámites para que el programa 3x1 apoyara su proyecto. En el año 2016 el programa fue Si quieres ir solicitado. concluyendo, perdón, si quieres Sí, ir claro. concluyendo, Luis. Sí. Ellos querían construir un parque de usos múltiples precisamente para los niños de la comunidad y pues sí fue apoyado por parte de estos, excepto el gobierno estatal. A las conclusiones que nosotros llegamos fue que nosotros vimos que hay una alta actividad transnacional por parte de los migrantes hacia su comunidad, porque no solamente están en contacto, sino que se mandan videos. Hay, pues obviamente, los ingeniosos o los privilegiados aparatos electrónicos del WhatsApp y pues bastantes medios y mecanismos de telecomunicación hoy en día. Obviamente ellos tienen una experiencia de más de 30 años de migración y por tal motivo están bastante conscientes del papel que ellos han desarrollado en su comunidad con las remesas y la influencia política que tienen en ellas, ¿no? Y pues obviamente es un peso bastante político y económico el que tienen los migrantes en su comunidad, como lo comprobamos en la comunidad de San Francisco de Asís. Estas son unas fotografías del proyecto que ellos realizaron, producto de sus remesas. Como pueden ver, de izquierda a derecha, de frente de su pantalla, pues está precisamente la cancha deportiva y luego está la reunión que tuvieron los migrantes, más que nada sus familiares, para precisamente decir que ya era un proyecto que se estaba terminando y consolidando, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Luis. Vamos ahora con otra colega de Puebla, Adriana Sletza. Creo que Cristina Cruz no la veo por aquí, pero le agradezco a Adriana porque es la segunda vez en la que presenta en esta conferencia y por su constancia. Y además a los colegas de las universidades de Puebla en general porque han participado también en el libro colectivo que mencioné en la introducción de la conferencia que está en imprenta y pues adelante, por favor, Adrián. Creo que acaba de salirse. Híjole, aquí está, ya te veo. Hola. Hola, hola. Pues muchas gracias, Camelia. Bueno, good morning, everyone. Bueno, here in Mexico, but I don't know what will be the, let's see. Pues la mayoría son de México, no sé qué tiempo es en... What time is it in Morocco, Ilan? 3:30 p.m. Oh, it's good. Not so, Okay. not such difficult time difference. Ok, adelante, Adriana. Bueno, ahí lo ven. Ahí Sí se ve. poquito. Ok, listo, ahí ve. Bueno, a ver, lo puse también en inglés por si alguien lo quería leer. Y bueno, yo estoy trabajando el tema específico para diplomacia, cómo se intersecta, ¿no? Para diplomacia, derecho internacional y temas de gobernanza migratoria local. Yo he trabajado a lo largo digamos, una importante línea de investigación mía es qué hacen los ámbitos locales, ¿no? En este caso, las entidades federativas, por ejemplo, en México, o los ámbitos locales, los gobiernos municipales en temas migratorios, ¿no? Es decir, qué tanto se distancian o no o se pliegan a la política migratoria nacional o federal, en este caso, en el caso de México, pero no nada más en México, sino que esto es
obviamente un fenómeno mucho más amplio, ¿no? En México obviamente conocemos mucho más estos casos de la ciudad de Santuario, por ejemplo, en Estados Unidos, el conflicto que existe entre el gobierno federal y los ámbitos locales en temas migratorios, ¿no? Pero bueno, en muchos otros lugares del mundo ocurre lo mismo cuando políticas locales, por ejemplo, se quieren implementar, por ejemplo, la red de santuarios red de ciudades santuario, por ejemplo, que impulsa ACNUR u otras instancias, ¿no? Entonces, sobre todo estoy trabajando más el tema de derecho internacional desde el ámbito de las relaciones internacionales y también como este concepto, sobre todo de paradiplomacia. Que tiene que ver con cómo, y bueno, este es un autor importante en el ámbito de la paradiplomacia, que es Noé Cornago, eh, cómo los gobiernos locales entran a los temas internacionales, ¿no? Temas internacionales pues muy diversos, que pueden ser desde adopción por ejemplo, de políticas y normas en materia, por ejemplo, ambiental, ¿no? De cambio climático, o puede ser en temas de derechos humanos, o puede, en fin. Entonces, o puede ser los temas como más comunes, en los que suelen ser más activos los gobiernos locales, por ejemplo, la atracción de turismo o pueden ser la proyección cultural, en fin, ¿no? O temas económicos, ¿no? Que siempre, bueno, obviamente le interesa tanto a los gobiernos locales promover, por ejemplo, sus exportaciones o la llegada de inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, hay un campo muy amplio de la acción paradiplomática de los ámbitos locales. Sin embargo, aquí, y lo que me gusta de la definición de Cornago, tiene que ver con la última parte, ¿no? Es decir, cómo las competencias, y más pensándolo desde el derecho internacional particular, y cómo se proyecta, ¿no? Esto al derecho internacional o a la acción, en la acción internacional de los ámbitos locales, cómo a partir de las competencias constitucionales o las obligaciones constitucionales que los gobiernos locales tienen, cómo esto se intersecta, ¿no? Con la acción paradiplomática, ¿no? Entonces, en temas migratorios esto es relevante, ¿no? Porque tiene que ver con qué de las competencias constitucionales de los ámbitos locales, en este caso las entidades federativas, pero también los gobiernos municipales o los gobiernos de las ciudades, ¿no? O las zonas más locales, sus funciones, sus obligaciones legales, los lleva también, o sea, para el cumplimiento de estas funciones, estas obligaciones legales, también utilizan la paradiplomacia en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que estoy realmente enfatizando, ¿no? En temas migratorios. Ahora, hablando del ámbito internacional, sabemos que hay como todo este lenguaje que se ha dado mucho en las organizaciones internacionales que tiene que ver con la gobernanza global de las migraciones. Ahora que la globalización obviamente está tan, o digamos, es menos atractiva o es o se habla más en este momento de la desglobalización o que está en crisis la globalización, se está reemplazando, lo que veo como en el lenguaje internacional, se está reemplazando por gobernanza migratoria mundial, ¿no? En vez de Global Migration Governance, como se había venido dando este lenguaje. Sin embargo, sí es importante entender que mucho de lo que hacen o lo que se hace todavía, ¿no? Sigue teniendo el mismo trasfondo de la gobernanza global, ¿no? Digamos, la misma perspectiva teórica de la gobernanza global lleva a construir todo un entramado a nivel internacional desde el cual se incluye, en este caso, el papel de los gobiernos locales, ¿no? Bueno, ¿qué es la gobernanza migratoria global? Y bueno, y su propósito obviamente es la institucionalización de la cooperación en temas migratorios internacionales y tiene como varias líneas, ¿no? Por un lado, la parte multilateral, ¿no? Aceptada por los estados, que aquí tiene como dos componentes importantes, lo que es eh, basado en el derecho internacional vinculante y por otro lado en los nuevos instrumentos internacionales que son, digamos, instrumentos no vinculantes, ¿no? Que tienen que ver con las declaraciones y los pactos. Y esto es muy relevante porque hay que entender que los únicos avances últimamente en estos temas han sido a través de los dos pactos que les pongo aquí, ¿no? El Pacto Global de las Migraciones, obviamente el Pacto
global en términos de refugiados y alineado a la meta 10.7, ¿no? Del objetivo 10 de los ODS. Entonces, obviamente esto tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Por la manera en que todas las acciones de las organizaciones internacionales en estos temas están basados en estos instrumentos, ¿no? Entonces, a pesar de que no son instrumentos vinculantes, obviamente tienen un impacto muy fuerte en estos asuntos, ¿no? Por otro lado, tiene el papel de las acciones que realizan las organizaciones internacionales, tanto las intergubernamentales como las de sociedad civil, también juega un papel dentro de la gobernanza migratoria mundial. Y no se diga también los acuerdos, ¿no? que se pueden hacer en el ámbito transregional o regional o bilateral o mecanismos bilaterales, incluyendo los famosos partnerships, ¿no? Que incluyen algunas acciones, ¿no? Concertadas entre gobiernos en temas migratorios, pero que no necesariamente, como hemos visto y como han apuntado muy bien varias organizaciones civiles, no necesariamente están en línea o cumplen con el derecho internacional en la materia, ¿no? Es decir, incluso puede ser, no porque sea un acuerdo tomado entre dos estados en temas migratorios, necesariamente cumple con el derecho internacional en la materia, ¿no? Y esto obviamente hay que tenerlo bastante claro. Ahora, cuando se presentan la paradiplomacia migratoria, pues podemos ver como varios modelos, ¿no? En los cuales a veces sí puede haber un ámbito mucho más competitivo y otra vez es más plegado o más incluso direccionado por parte de los gobiernos a nivel central, ¿no? Y eso tiene que ver con qué tanto la misma política exterior y la misma política migratoria son más centralistas o permiten cierta cooperación, digamos, multinivel, o cómo puede darse una paradiplomacia incluso más localista o definitivamente completamente disyuntiva o conflictiva, ¿no? Que algunos llaman, ¿no? En ese sentido, los modelos son muy, muy diferentes, ¿no? O sea, hay países en los cuales obviamente hay una dirección muy clara, ¿no? Incluso aquellos que participan en varios de los foros internacionales en temas de migración, ¿no? Por ejemplo, en los últimos foros para la revisión del Pacto Mundial de Migraciones. Por ejemplo, los gobiernos locales que participan siguen mucho o simplemente siguen, ¿no? Incluso son invitados e incorporados por parte de sus estados dentro o como parte de una lógica de un gobierno con una política exterior y una política migratoria sumamente centralista, donde los gobiernos locales, perdón, juegan un papel específico, ¿no? Entonces, o puede ser que exista cierto margen de maniobra cuando se da, que ese sería como el segundo modelo, ¿no? Donde pueden coexistir diferentes perspectivas en las políticas migratorias, tanto en el ámbito local como en el ámbito central, ¿no? Pero que la política exterior incluso pueda considerar estas diferentes posiciones que existen en el ámbito local respecto a los temas migratorios. Sin embargo, a veces en el ámbito de los gobiernos locales, más bien se puede presentar una paradiplomacia que sea sumamente localista, en el que se asuma que los asuntos migratorios en particular son definidos como asuntos como más locales y globales que requieren además una solución local. Por lo tanto, la paradiplomacia migratoria ahí se enfoca en desarrollar proyectos sumamente locales, ¿no? O sea, resolver asuntos muy, muy concretos que las poblaciones migrantes tienen, ¿no? Sin embargo, también, y sabemos que a veces esto conlleva o puede llevar a otro nivel, ¿no? Tanto en la política exterior como en las políticas migratorias, en términos más conflictivos, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo de cuando los gobiernos locales se presentan en los foros internacionales o asumen un rol importante, por ejemplo, que les asignan las propias organizaciones internacionales, y que esto puede ser conflictivo o disyuntivo con la política migratoria central o la política exterior, ¿no? Entonces serían ¿Qué como quieres ir concluyendo, diferentes. Adriana? Sí. Perdón Y bueno, que sí. juro, Y bueno,
solamente para concluir, y es parte de lo que estoy trabajando ahora, es como un modelo metodológico para incluir estos asuntos, ¿no? O sea, qué y cómo, o sea, qué ámbitos están involucrados en estos asuntos y qué es lo que estoy observando, sobre todo para ver ya o para analizar casos mucho más concretos a nivel internacional que pudieran ser un poco más contrastantes, ¿no? Por un lado, hay una es decir, hay una presión muy fuerte, ¿no? De las propias organizaciones internacionales o de las organizaciones locales para que haya una adopción local del derecho migratorio internacional, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí en México lo estamos viendo muy claro, ¿no? ACNUR, OIM, etcétera, están desarrollando proyectos en las ciudades. Por ejemplo, aquí en Puebla hay una oficina de ACNUR que está constantemente siendo como muy activa, ¿no? Queriendo que los ámbitos locales, los gobiernos municipales, el gobierno del estado, cambie sus políticas en temas migratorios. Es decir, lo que no se hace a nivel de presionar a México, por ejemplo, en este caso, para cambiar su política migratoria, sí está ocurriendo a nivel de los ámbitos locales, ¿no? Pero también esta presión puede venir desde abajo, ¿no? O sea, puede ser que las organizaciones locales también de derechos humanos o activistas en temas migratorios también presionan, obviamente, a sus ámbitos locales para la adopción de estándares de derechos humanos en temas migratorios. También cuando se presenta esta para diplomacia en temas de derechos humanos, que ya después incluye los asuntos migratorios, ¿no? Es decir, se puede presentar este activismo internacional y local, ¿no? De los gobiernos, y también ocurre, y es el siguiente ámbito, como en los ambientes ambientes o espacios de sociabilización de las normas internacionales de migración o de derechos humanos. Entonces, cuando los gobiernos locales obviamente participan en ese tipo de espacios, ya sea a nivel internacional o a nivel nacional o a nivel local, esto es importante, ¿no? Porque puede causar obviamente un cambio en las políticas o en las legislaciones en temas migratorios locales. Sin embargo, para que haya realmente un cumplimiento o una adopción real de las normas en la materia, sí se requiere esto que, bueno, varios de los colegas que trabajan obviamente temas de derechos humanos en la materia, bueno, por un lado tienes que tener, sí, claro, la voluntad política o el compromiso político en la materia, pero por otro lado también que las instituciones locales están dispuestas a adoptar este tipo de cambios, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estoy trabajando hasta ahora y les agradezco mucho el tiempo. Gracias, Adriana. Muy interesante y además muy bueno para aplicar en la docencia y en los estudios, estos modelos de estudio. Vamos ahora con el doctor Francisco Landeros. Él está en la Universidad de, a ver, corrígeme, Sonora. Uh-huh. Muy Good bien, morning to adelante. everyone. Good morning to everyone. I'm going to share my screen. ¿Me pueden confirmar que lo estén viendo solamente? Sí, se ve bien. Muy bien. A ver, un segundito. Ahora sí. Bueno, soy Francisco Landeros. Y sí, soy sociólogo, doctor en sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente profesor investigador en el Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora. También soy consultora en el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI AC, que lo pongo acá en negritas precisamente porque el trabajo que presento el día de hoy se hace desde el instituto, desde el IMUMI, y también soy profesor en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Entonces, ese es un poco de ello. La ponencia del día de hoy es transnacionalización de la violencia en el trayecto de mujeres solicitantes de asilo, que es un trabajo recientemente publicado, hace alrededor de un mes se publicó, así que podrán tener también la oportunidad de verlo completo, si así lo desean, ¿no? Como introducción a esto, bueno, todo este trabajo se da en un contexto de violencia muy cruda, muy fuerte en contra de mujeres en movilidad. Y nosotros nos enfocamos acá o partimos desde los registros, desde la estadística en cuanto a las solicitudes para obtener la condición de persona refugiada en México, particularmente para
para mujeres, ¿no? Y vemos nosotros que a lo largo de los últimos años, pues se han presentado un incremento. El año pasado fue ahí, lo mencionaban como un año histórico en cuanto a esta tipo de trámites de solicitudes. Se rebasaron los 131,000 solicitudes, que cabe destacar el 38% se trataba de mujeres, ¿no? Para 2022, el cierre de estas estadísticas en septiembre, ya se hablaba de casi 87,000 solicitudes, donde podemos ver un incremento en el porcentaje de mujeres. Esto pues realza la importancia de ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a la violencia se refiere y cómo está haciendo o cómo está impactando a el trayecto de vida de las mujeres. Las principales nacionalidades: Honduras, Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Esto es un poco de estadística para contextualizar, bueno, dónde se posiciona el trabajo que estoy presentando el día de hoy. Y desde 2020 iniciamos con la documentación y sistematización de casos de mujeres víctimas de violencia en el instituto, no solamente lo que pasa en el país de origen, los motivos por los cuales salen de su hogar, sino el trayecto y en el destino. 150 casos con esas características son con lo que trabajamos para este artículo, para esta ponencia. Esta documentación de casos permite analizar la violencia de género que viven las mujeres durante el trayecto de vida. El objetivo general del artículo y de la ponencia que hoy les presento es analizar cómo estas afectaciones por el ejercicio de la violencia no finalizan al momento de cruzar la frontera, sino que en ocasiones se vuelven más crudas, se vuelven más fuerte, tienen un mayor impacto y esto se ve reflejado también en la salud mental de las mismas personas, que también es algo que vamos a estar viendo hacia el final de la presentación, ¿no? Hay algunas definiciones por acá en cuanto a la violencia. No me voy a detener mucho por cuestiones de tiempo, pero lo que les menciono es que se abordó o se conceptualizó, se retomaron más bien todos los tipos de violencia, y a partir de eso tratamos de identificar qué era lo que estaba sucediendo con las mujeres solicitantes de asilo. Y también entrevistamos a 30 organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo psicosocial y legal a mujeres migrantes en todo México, desde Tijuana hasta Tapachula, Ciudad de México, Monterrey, algunas ciudades fronterizas también de Sonora. Entonces fue un trabajo muy extenso en ese sentido, tratar de abarcar pues gran parte del territorio mexicano a partir de estos testimonios, ¿no? 150 mujeres, como les mencionaba. Y sobre el posicionamiento, cabe destacar que este trabajo lo hicimos entre 5 colegas en total, y desde la academia, sociedad civil, activismo, defensa de derechos humanos, desde ahí realizamos este trabajo, y el antecedente de esto pues son otras publicaciones que están relacionadas precisamente al trabajo que hacemos por acá, ¿no? Sobre las usuarias o las mujeres que conforman esta muestra de 150 casos, sobrevivientes de violencia sexual, víctimas de violencia en sus distintos tipos y modalidades, violencia institucional, víctimas de trata, de planificación familiar forzada, riesgo potencial de castigo en su país por transgredir valores, también con riesgo potencial de ser afectada por una ley persecutoria, ¿no? Trabajamos toda la codificación y demás, y cuantificación de los datos cualitativos en MaxUDA. A partir de ahí estuvimos realizando pues algunos cruces que vamos a ver en las próximas diapositivas, y de esto se desprende que casi el 65% de las mujeres pues reportaron ser perseguidas en su país de origen, en el trayecto y ya en el destino, y en el destino deben de desplazarse por los distintos lugares de México, lo cual incrementa también la probabilidad de ser víctimas de algún tipo de violencia. Violencia física en un 73%, violencia psicológica es la que más frecuentemente se repitió, casi el 83% de las mujeres. Para irnos ya a los principales hallazgos de esto, podemos afirmar que las prácticas violentas no terminan con el cruce de las fronteras. Al contrario, se intensifican en algún momento, en algunos casos, perdón. Y se vuelve más complejo con la interacción de actores, es decir, cuando se van acumulando más actores en todo el trayecto de vida de las mujeres, la violencia se vuelve más cruda, y otros tipos de violencia van apareciendo, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y hay una ausencia de la perspectiva de género en los modelos de atención.
En lo que tenemos por acá podemos ver cómo se relacionan las violencias. Entre más gruesa tengamos la línea, pues hay una relación más, más frecuente. Ojo, esto se trata de datos cualitativos y lo que vemos en este modelo de concurrencia es la frecuencia, bueno, más bien, qué tanto se repite en un mismo caso los distintos tipos de violencia. Cuando tenemos violencia física, normalmente la persona también reporta violencia psicológica, patrimonial, y ahí podemos ir haciendo las relaciones, ¿no? Afectan a los niños, niñas y adolescentes, todo esto también. Y desde IMUMI esto lo conceptualizamos como transnacionalización de la violencia. Todo este ciclo que no termina cuando salen del lugar de origen, sino que continúa y no termina hasta al cierre del trabajo, pues no terminaba para algunas mujeres que reportan estar sufriendo violencia desde el año 2000, desde el año 2005, desde el año 2009 en algunos casos también. El factor tiempo y el riesgo de la espera en el país de destino es uno de los principales factores que incrementan la probabilidad de que se presenten nuevas prácticas violentas en contra de estas mujeres y de ser alcanzadas por sus agresores. La ausencia de la categoría de género en los protocolos de atención también es uno de los principales hallazgos. Alguna de las organizaciones nos decía, cito textual, tendría que haber un protocolo para la identificación de la violencia de género, eso es muy determinante en el proceso, sin embargo, no se cuenta con ello, ¿no? Y es algo que reportan la mayoría de las organizaciones. Asimismo, la centralización de las políticas migratorias, ¿no? Entonces, hay un tema de mucha centralización, hay pocas oficinas de la Comar en los distintos lugares o en las distintas zonas de México. Toda la información de aquí tiene que ir a la Ciudad de México y regresar, nos decía una persona, una abogada de una organización de Tijuana, ¿no? Y la transnacionalización de la violencia, que es la parte medular de todo este trabajo y que continuamos documentando casos en donde se presenta este ciclo que yo les comentaba. Ojo, la diferencia que hacemos aquí entre una violencia transnacional que se hace en este punto y en este punto, aquí no, esto se presenta como un ciclo que estructura nuevas formas de violencia, ¿no? Se agrava, se transforma, genera nuevas prácticas y representaciones, adhiere a actores nuevos, se registra de manera relacional. Un tipo de violencia siempre se encuentra anidada en otra, en esta conceptualización que nosotros presentamos, ¿no? Hay afectaciones a la salud mental, de depresión grave, y esta es una parte que realizó una compañera del equipo especializada en atención psicosocial. Depresión grave, ansiedad, trauma complejo, trastorno por estrés postraumático. Algunos de los testimonios recuperados pues mencionan que fueron víctimas de violencia en Acapulco, por ejemplo, se muda a la Ciudad de México y a los 3 días asesinan a un familiar. Una mujer víctima de violación en su país de origen, en Cuba, y lo mismo sucede cuando llega a México. Esto continúa, como les decía, ¿no? La secuestran en Reynosa, también estuvo secuestrada en su país de origen, extorsionan a su hermana en el país de origen, una mujer originaria de Honduras, ¿no? Ya para ir cerrando, nos preguntamos quiénes son los principales agresores de las mujeres en migración y tenemos 3 grupos, identificamos 3 grupos y en orden de importancia. Primero la pareja, la expareja, suegros, cuñados, es decir, la pareja, expareja de la mujer, siempre la familia, suegros, cuñados, por el lado de la persona, del hombre, ¿sí? Entonces ahí vemos la cuestión o la categoría de género en todo esto, ¿no? El segundo grupo son pandillas, MS-13, policías y autoridades en el país de origen, y ya en el destino, agentes de migración, policías municipales y delincuencia en México. Cabe destacar que reportaban que el principal temor son las policías municipales en el país. Y las conclusiones que tenemos por acá, que también se relacionan a algunas propuestas que hacen las organizaciones de la sociedad civil que aparecen en este texto, que son 30, les reitero. Reforzar los protocolos de protección, incluir la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, la sensibilización de las personas vinculadas al tema migratorio, la necesidad urgente de atender la salud mental, ya les mencionaba algunas afectaciones, y garantizar que las mujeres que hayan sufrido o que sigan en peligro de violencia en México tengan acceso a programas de reubicación y centros donde puedan esperar con seguridad sus procesos de asilo.
Les agradezco mucho. No me extiendo más por cuestiones de tiempo y si quieren consultar el texto en extenso, pues ya está publicado en la revista Frontera Norte del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias. Gracias. Si quieres poner el link en el chat, por favor, Francisco. Perfecto, claro, lo pongo. Puede ser útil. Bueno, ahora vamos con la doctora Janet Hernández, creo que es de la UAM, Coajimalpa, si no estoy mal. Adelante, Janet. Qué gusto volver a verte. Gracias, Camila. Buenos días a todos y a todas. Hello, hija. Ok, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dices, Camila, si ya se ve. Ya se ve. Perfecto. Bueno. Perdón, es que Es. ya, listo. Muy bien. Ok, bueno, el tema que les voy a presentar hoy es desigualdad y exclusión social contra migrantes, narrativas transnacionales y discursos de odio en tiempos de pandemia por la COVID-19. Es un tema obviamente macro, es un tema que tiene que ver con el derecho internacional. Y bueno, el contexto es el siguiente: la crisis social y sanitaria reveló y intensificó los discursos de odio en contra de los migrantes irregulares. Esto no es algo tangencial. Esto es algo sustantivo, algo realmente que conlleva pues muchas violencias. Y bueno, esto ha sido reconocido por Naciones Unidas como que esta violencia genera exclusión, desigualdad social, intolerancia, racismo y discriminación. Y este discurso de odio también afecta la estabilidad del sistema democrático y debilita las instituciones. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Cuál va a ser los objetivos de esta ponencia? Bueno, pues primero pues tenemos que tomar como marco analítico, retomo el institucionalismo normativo de Marsh y Olsen y el transnacionalismo institucional de Golyaev, de Sayesdeli y de Quagga. Bueno, tiene como objetivo tres objetivos específicos: exponer las diversas manifestaciones y narrativas de discursos de odio que afectaron más allá de un estado particular. Por otro lado, también revelar el impacto de estas diatribas en el debilitamiento institucional que, bueno, generan desigualdad y exclusión de los migrantes. Y tercero, proponer un mecanismo que vigile el cumplimiento del marco institucional normativo que ayude a frenar este odio a nivel internacional hacia los migrantes. Y bueno, primero tenemos que reconocer que no hay una normatividad internacional que sea uniforme. Es decir, en algunos instrumentos internacionales se reconoce el discurso de odio, en otros no, y en ocasiones no se hace de manera específica en relación al discurso de odio, sino que se habla de incitación a la violencia y otro tipo de cosas. Es importante decir que, por ejemplo, el instrumento marco que se toma como eje en relación al discurso de odio es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 20 señala que toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, a la hostilidad y a la violencia está prohibida por la ley. Y de ahí vienen otros instrumentos como la Comisión Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios, y sus familiares, o la Comisión Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. También es importante subrayar que en muchos países también se reconoce el discurso de odio en su normatividad, sea a nivel legal, sea a nivel específico en el área penal a través de sus códigos penales, o también a nivel constitucional. Es importante también decir que, bueno, en aras de todo esto que sucede, Naciones Unidas en el 2019, dado que hay mucho discurso de odio, emitió la estrategia y un plan de acción específico de Naciones Unidas sobre el discurso de odio. Esto se da obviamente en el contexto de la pandemia, y aquí sí se define específicamente qué es este discurso de odio. Dice que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo discriminatorio, referencia a una persona o grupo sobre los quienes, en otras palabras, en función de su etnia, de su nacionalidad, de su color, de su raza, de su ascendencia de género o otro factor de identidad. Y bueno, también algo que es importante decir es que esto no nada más se generaliza en las democracias liberales, sino también en los sistemas autoritarios. Y es que, bueno, se pensaría que nada más en los sistemas autoritarios son donde predomina esto, pero no es así.
En este sentido, también Naciones Unidas dice que es importante movilizar al mundo en contra de este odio, ¿no? Este odio exacerbado y en defensa de los derechos humanos y pro del Estado de Derecho. También dentro del propio marco del derecho internacional también existe este marco de análisis de crímenes atroces de 2014 que señala algo muy importante. Dice que los crímenes atroces no son eventos espontáneos o aislados, sino son procesos con historia, precursores o factores desencadenantes. En este sentido, pues hace alusión de que en ocasiones este discurso de odio puede servir como base generadora para estos crímenes atroces. También hay las 10 campañas del genocidio de Gregory Stanton, que también señala bueno, que dentro de estas etapas para llegar al genocidio, uno de ellos es este discurso de odio hacia un grupo de víctimas que representa como, o se representa como un grupo menos que humanos. La Liga Antideformación, que es una liga projudía en Estados Unidos, señala y ha hecho este ejercicio que es la pirámide del odio, y en esta señala cómo se va avanzando por niveles, y lo pone desde este punto jerárquico, y cómo se llega al genocidio. Entre estos niveles se encuentra en el tercero el discurso de odio, y por eso es importante que no se invisibilice y que se revele su importancia para llegar a fenómenos muchísimo más graves. Bueno, algo que es importante es ver cómo se da esta desigualdad y estos discursos de incitación al odio durante esta pandemia. Es importante decir que, bueno, que como decimos, pues generan desigualdad social y discriminación, obviamente porque van enfocados a estos grupos vulnerables, principalmente los migrantes. En este sentido, Antonio Gutiérrez señala que se ha vilipendiado a los migrantes y refugiados durante el virus, y actos seguidos se les ha negado el acceso al tratamiento médico. En muchos contextos también se les negó en primer momento todo lo que tiene que ver con las vacunas. Y bueno, dice, dado que las personas mayores que se encuentran entre las más vulnerables, han surgido memes despreciables. También es preciso decir que en muchos contextos se dio, sobre todo en redes sociales, estos discursos de odio. También, por ejemplo, varias plataformas, entre ellas, por ejemplo, Spotify, Facebook, YouTube y demás, tienen reglas contra el discurso de odio. El más amplio es el de Snapchat. Pero bueno, ahora bien, ¿qué pasa en este contexto, por ejemplo, en relación a Europa? Pues en Europa ya se venía dando este discurso de odio por la crisis económica, los ataques terroristas, la crisis de refugiados, esto en combinación, obviamente, con la llegada de partidos de extrema derecha y el contexto de la pandemia, pues se ha exacerbado. Esos partidos políticos en su mayoría pues culpan a los inmigrantes o grupos de ciertas religiones o nacionalidades de los problemas que acechan a los países, tanto los problemas económicos y sociales. Y en ese sentido, la periodista Mónica Redondo señala que la lista de insultos en las redes sociales pues sería muchísimo tiempo, ¿no? No acabaría, dado que, bueno, explotó en la pandemia. Y, por ejemplo, dice, empezamos en febrero con discursos contra la comunidad china. Ustedes saben que donde se piensa que se originó esto y bueno, trajo este tipo de diatribas. Dice, porque el gigante asiático es donde nació el coronavirus. Bueno. En este sentido, uno del presidente del partido Vox de España, pues señaló muchísimas cosas contra los migrantes en el 2019, por ejemplo, vinculó la migración irregular contra la delincuencia. También dijo que 70% de los imputados forman parte de las manadas, son migrantes, es decir, estos que son violadores en grupo. También señaló que la inmigración masiva procedente de mayor parte de culturas no asimilables, incompatibles con nuestros valores, es decir, haciendo referencia a personas de países musulmanes. También el discurso de odio se dio en Estados Unidos de manera alarmante. Por ejemplo, en un informe del Centro de Estudio del Odio y Extremismo de la Universidad Estatal de California, mostró que durante la pandemia este discurso y los delitos de odio contra migrantes asiáticos y asiáticos estadounidenses aumentó el 149%. También el API, o sea, no sé si ustedes saben, pero bueno, hubo una campaña en contra del odio que se llamó Stop Asian Hate, que trataba de combatir este discurso y bueno, se hizo
un reporte y se logró detectar que se reportaron 3.795 incidentes contra asiáticos solamente en Estados Unidos. Entonces vemos que estas repercusiones de odio afectan muchas esferas de actuación de Naciones Unidas, entre ellos no nada más la protección de derechos humanos, también los crímenes va en relación a la prevención de crímenes atroces, también en prevención contra el terrorismo, prevención contra la propagación del extremismo, prevención contra la violencia de género, protección contra los migrantes y refugiados, la lucha contra todas las formas de racismo y discriminación, la protección de las minorías, el sometimiento de la paz y la participación de mujeres, niños y jóvenes. Ahora bien, bueno, teniendo todo este contexto, y bueno, es muchísimo más amplio, pero bueno, por cuestiones de tiempo no lo puedo explicar, pero algo que me parece muy importante es proponer, ¿qué vamos a proponer? Y con fundamento en esta estrategia y plan de acción que yo les decía de Naciones Unidas que surgió en el 2019, Naciones Unidas señala que hay el espacio y los recursos necesarios para hacer frente a estos discursos. Entonces, en ese sentido, pues creo que nosotros tenemos la responsabilidad de proponer qué se puede hacer con esos recursos y ver cómo tratar de aminorar todo este discurso tan terrible. Y bueno, desde mi perspectiva es importante que haya un relator especial sobre el discurso de odio y incitación a la violencia. Como les digo, no son cuestiones ajenas o no son cuestiones no importantes, creo que son fundamentales ver. Este discurso de violencia yo lo especifico en relación a los migrantes, pero pues, como ustedes saben, hay discurso de odios pues, en muchos contextos, específico contra las mujeres, discurso de odio en relación a cuestiones políticas, etcétera. Entonces, es importante que haya un relator especial, que obviamente que se encargue de esto. Si bien es cierto que haya un relator especial contra las violencias, es importante que haya uno que se enfoque a todas estas cuestiones y que haya uniformidad a nivel internacional en la normativa. Por otro lado, también me parece importante que haya un observatorio internacional sobre los discursos de odio y incitación a la violencia, y pues tiene que tratar de promover el análisis, la generación de datos y el conocimiento sobre la situación que guarda el discurso de odio. Como especialistas tratamos de buscar información y es muy difícil porque toda está fragmentada, no hay una base de datos confiable, no hay información desagregada, etcétera. Entonces sería importante que este observatorio internacional pues llevara a cabo todas estas actividades para que pudiera ser mucho mejor el estudio. Y bueno, llegamos rápido a las conclusiones y podemos decir que aunque existe mucha normatividad internacional, en mucha de ella, pues no se prohíbe el discurso de odio como tal, sino que se prohíbe la discriminación, la hostilidad o la violencia, pero es importante que se establezca el discurso de odio con todo lo que ello conlleva. También, por otro lado, el discurso de odio está directamente relacionado con la incitación a la violencia que puede generar pues crímenes de odio, genocidio, extremismo violento y conflictos muy graves. Por otro lado, también el discurso de odio atenta contra la democracia. Es importante que un Estado democrático pues no nada más vea que obviamente se cumplan los derechos humanos, sino que se cumpla el Estado de Derecho. Y obviamente en ese contexto que no se genere desigualdad o discriminación de los grupos vulnerables, entre ellos los migrantes. Y luego también es importante decir que diversos sujetos individuales o colectivos amparados en la libertad de expresión propagan discurso de odio y bueno, ellos quedan impunes, o sea, no son sancionados conforme al derecho internacional. Por eso también es importante, en México no tenemos una ley de discurso de odio o en contra del discurso de odio como en otros contextos. Por ejemplo, en Venezuela ya tienen su ley y parecería, bueno, como Venezuela ya tiene y se está discutiendo ahorita en Argentina una ley en contra del discurso de odio y entonces creo que también nosotros tendríamos que hacerlo aquí en México. Por otro lado, los migrantes irregulares son una minoría que se encuentra en situación muy vulnerable debido a factores de interseccionalidad, como ya lo sabemos, raza, nacionalidad, idioma, etcétera, y son más proclives a sufrir discursos de odio. Los discursos de odio llevan implícitos diversos tipos de violencia y estallan cuando hay crisis. Esto también es importante decirlo. Cuando hay crisis, se revelan todas estas violencias. ¿Y a quién culpar? Pues vamos a culpar en este sentido al otro. Pero ya no nos ve el otro, sino se le ve como un enemigo a destruir. Y eso realmente logra.
Es importante también señalar que la fragilidad de las instituciones para garantizar el Estado de Derecho se advierte. No son capaces de sancionar las conductas delictivas, violan los derechos humanos y pues pueden contar con total impunidad. En ese sentido, concluimos que de acuerdo con Brins, Levinsky y Murillo, se puede sostener que este discurso de odio provoca una debilidad institucional del tipo incumplimiento, en donde los agentes estatales optan por no hacer cumplir las reglas, es decir, dejan, pues no las cumplen como tendrían el deber de hacerlo y no logran obtener la cooperación social de ellas, que también es uno de los factores y una de las tareas encomendadas. Por último, el institucionalismo normativo en tiempos de pospandemia debe servir para guiar y constreñir a las organizaciones a dar significado al comportamiento social. La erupción por la pandemia, por la enfermedad del COVID-19, debe generar un cambio institucional en el ámbito internacional a favor de la dignidad de los migrantes irregulares. Y bueno, eso es todo por mi parte y quedo al final por cualquier duda. Muchas gracias. Gracias, Janet. Vamos ahora con la última presentación de María Isabel Melchor, también de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Lo digo también porque Janet en su momento hizo su segundo doctorado ahí. Adelante, por favor, María Isabel. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me dicen cuando se vea. ¿Se ve ya? Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy estudiante de quinto semestre del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el tema que les voy a presentar es el impacto de COVID-19 en el turismo médico de Estados Unidos a México. La presentación está dividida en 4 partes. Primero, una introducción con los conceptos básicos, la metodología y los hallazgos que he encontrado en el trabajo de campo que estoy realizando. Ahora mismo me encuentro en la frontera de México-Estados Unidos. Estoy en la ciudad de Tijuana, visitando el área Tijuana-San Diego. Y también voy a moverme a Mexicali y a otra ciudad que se llama Algodones, que es conocida como Molar City, la capital dental de América del Norte. Y por último, las conclusiones. El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de la pandemia COVID-19 en los viajes médicos desde Estados Unidos hacia México, porque a pesar de la pandemia, millones de personas optaron por trasladarse a México para someterse a procedimientos médicos o quirúrgicos. Esto es porque en México nunca se cerró realmente la frontera, se mantuvo abierta al turismo. Aquí, les quiero comentar los principales tipos de turismo médico que hay y de salud. El turismo de salud o de bienestar se refiere a un viaje o destino especializado en el mantenimiento de una buena salud, como puede ser un spa, aguas termales. El turismo médico quirúrgico, que es el de aquellas personas que van directamente a someterse a un proceso médico o quirúrgico, y tienen su proceso, se internan en un hospital y se regresan a su residencia. Y el turismo médico es el que yo estudio, que consta de 2 elementos. Aquí hay vacaciones planificadas, o sea, las personas antes de su cirugía planean unas vacaciones y después tienen su procedimiento médico o quirúrgico y en una fase de recuperación y luego ya regresan a su lugar de residencia. Y también está el turismo de salud de los pensionados o jubilados, los snowbirds, que son personas aquí en este caso en México, principalmente provienen de Canadá y de Estados Unidos, que en las épocas de invierno y cuando el clima es muy extremo, viajan a México y por lo general estas personas tienen seguro de salud y acceso a servicios médicos en México. En este mapa podemos ver los principales destinos y flujos de turismo médico. Básicamente, hasta la década de los 80, el turismo médico en realidad era de habitantes de altos ingresos, de alto poder adquisitivo de los países del sur, que se iban al norte, en este caso México, y en muchos países de América Latina, se iban a Houston o algún centro de médico de alta vanguardia de Estados Unidos, pero ahora lo que está pasando con la crisis desde la década de los 80, la crisis generada por el neoliberalismo que ha desmantelado los estados de bienestar,
es que muchas personas, incluso de estos países ricos, ahora se están yendo hacia el sur. Ahora vienen personas de Canadá, de Estados Unidos, vienen a México, incluso a otros países de Centroamérica como Colombia, Costa Rica e incluso hasta Brasil, porque aquí encuentran atención médica más barata. En Europa tenemos el caso de España, que se ha convertido en el principal destino turístico de turismo médico, porque las personas de la Unión Europea todas pueden usar sus seguros médicos en cualquier país de la Unión y preferentemente utilizan España. Y también tenemos a Tailandia, que es el principal destino turístico a nivel mundial en turismo médico. Una parte importante que explica todas estas tendencias es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el país que más gasta en salud globalmente, destina casi el 17% de su Producto Interno Bruto a la salud. Sin embargo, tiene la cobertura más baja entre los países de la OCDE, de población asegurada y también de calidad a la salud. Además, Estados Unidos tiene condiciones de salud muy precarias con respecto de otros países industrializados. Y bueno, el principal problema de salud que tienen es el sobrepeso y obesidad, donde el 71% de la población tiene esta condición, de acuerdo con cifras de la OCDE. Y aquí en esta gráfica de la derecha podemos ver cómo tiene el índice más bajo de acceso a salud de calidad entre los países desarrollados. Esto se ha agravado porque la administración de Donald Trump, él hizo varias medidas administrativas para tratar de desmantelar la reforma de salud de Obama, el conocido como Obamacare. Básicamente se redujeron las inscripciones, se suspendieron nuevas inscripciones, y todo esto dio como resultado que entre 2 y 3 millones de personas, tan solo en esa administración, se quedaron sin seguro de salud. Y aparte había ya, como veíamos en la gráfica anterior, pues si 11% de la población de Estados Unidos carece de seguro médico, pues alrededor de 30 millones de personas carecen de esta posibilidad. Y además muchos de los que están asegurados en realidad tienen una cobertura muy baja y tienen que pagar muchísimo dinero y por lo tanto tienen que buscar dónde atenderse. En este caso, bueno, México ha desarrollado una gran infraestructura médica privada, sobre todo aquí en la frontera norte, en los estados que tienen frontera con Estados Unidos, pero también se están creando ya más clústeres de turismo médico más hacia el centro del país y en la zona del Caribe, en Quintana Roo, principalmente en Cancún, y ya ahora últimamente en Mérida. Y en esto participan empresarios, incluso Carlos Slim, que es el empresario más rico de México y de América Latina, también tiene un consorcio de hospitales. Y en este cuadrito podemos ver cómo, por qué se da este movimiento de personas que vienen a México a atenderse. Porque los procedimientos más utilizados, como estos procedimientos gástricos, podemos ver cómo hay ahorros hasta de 70-80%. Ahora les voy a platicar muy rápido el trabajo de campo que estoy realizando. La metodología es cualitativa, con análisis de documentos de la Organización Mundial de Turismo, de documentos de estadísticos de México, y trabajo de campo con encuestas a pacientes y entrevistas a actores esenciales del turismo médico. Lo que he encontrado, bueno, en esta revisión documental, básicamente los destinos turísticos de Asia colapsaron. Primero porque al turismo en general cerraron los países, aplicaron cuarentenas muy estrictas, algunos países hasta 35 días, de que llegaba una persona se tenía que aislar 35 días, y eso generó que se diera una caída drástica del turismo. En este cuadrito podemos ver cómo los países precisamente del sudeste asiático, que hasta antes de COVID eran los líderes de turismo médico, tuvieron caídas de 94%, 95% en la llegada de turistas, y el turismo médico prácticamente estuvo cerrado. En México, aquí el gobierno mantuvo la estrategia de no cerrar las fronteras al turismo, ni al turismo en general, ni al turismo médico.
Y lo que pasó fue que en 2021 ya hubo un crecimiento de turismo, a diferencia de países como Tailandia, que el turismo cayó 94%. En México el turismo internacional ya desde el 2021 tuvo un crecimiento de 8.2%. Y también en la frontera siguió esta actividad intensa de personas que vienen de Estados Unidos. Y hubo, tan solo en Baja California se estima que hubo 2.7 millones de turistas médicos y en Tijuana 1.9 millones de personas. Precisamente este es el área en la que estoy trabajando, en las ciudades fronterizas de California, de la parte de Estados Unidos, y Baja California del territorio mexicano. Ahora estoy en Tijuana, me voy a mover hacia Mexicali y hacia Algodones. Hice una primera fase aproximatoria en marzo y ya ahorita estoy realizando más encuestas y entrevistas. Bueno, lo que me encontré fue que sí, en 2020 hubo una afectación muy importante para el sector de turismo y para el turismo médico. Sin embargo, desde 2021, como veíamos en las cifras, ya empezaron a llegar las personas que necesitaban o solicitaban procedimientos médicos. Estados Unidos y Canadá mantuvieron sus fronteras cerradas hasta el tercer trimestre de 2021. Y estos son los procedimientos más utilizados. La bariatría es personas que buscan procedimientos para bajar de peso, cirugía plástica y odontología. Un hallazgo muy importante que he encontrado es que en la literatura que yo revisé antes de iniciar mi trabajo de investigación, es que decían que fundamentalmente los estados de Estados Unidos cercanos a la frontera son los principales visitantes de turismo médico de México. Sin embargo, me he encontrado que personas de lugares más lejanos, incluso de Washington, están viniendo a México a atenderse. Si quieres Y ir concluyendo, María Isabel, por favor. Sí, claro. Y bueno, lo que me he encontrado es que incluso llegaron personas no solo de más lugares de Estados Unidos, sino incluso de otros países de Europa, de Bélgica, Turquía, Italia. Un doctor me decía que incluso le llegaron pacientes de China. En México hay este tipo en Tijuana sobre todo, se está desarrollando una gran infraestructura, como esta que ven aquí a su derecha. Se están desarrollando actualmente 8 proyectos que constan de torres médicas, hospital y hotel, como un modelo similar al que existe en Houston. Y también hay otras empresas como Simsa, que es una empresa que vende seguros a empresas que tienen trabajadores en Estados Unidos y que al ver que es mucho más barato atenderse en México, pues aceptan este tipo de seguro, y esta empresa reporta que el 10% de sus pacientes son anglo. Y finalmente las conclusiones, bueno, pues hubo un gran impacto de COVID-19 en el turismo en general y en el turismo médico. Sin embargo, surgieron otros tipos de turismo como el turismo de vacunas, que no me dio tiempo a abordarlo, pero sí lo quiero mencionar. El efecto fue catastrófico en los principales destinos turísticos de Asia. México, gracias a su estrategia de mantener las fronteras abiertas, captó mucho más mercado, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa y Asia. Se espera un reordenamiento del sector del turismo global y de los viajes médicos en los próximos 5 a 7 años, pero lo que sí se estiman todos los expertos es que Estados Unidos seguirá siendo el mayor demandante de turismo médico. Dependerá de cómo evolucionará la política de salud del presidente Biden, qué pasa con las elecciones que van a tener próximamente y qué va a pasar con el Obamacare. Hasta aquí mi presentación, gracias. Gracias, María Isabel. Ahora dejo de compartir. Sí. Perdón, es que como Está que no bien. está respondiendo mi... Está bien. So I will switch to English. Maybe Ilham wants to ask a question, or of course, I imagine everything is new for her. Also, you can ask her a question if you like, or make a comment. I think it was very interesting to listen to all of you making these connections between the local and the regional, the South-South cooperation, citizen diplomacy, such as the Clubes de Migrantes in Mexico, para diplomacy. I also see correspondence between what Jeanette presented and Francisco, between these gender hate and also
other types of discrimination, migrant and gender hate combined. And of course, it's very challenging what Maria Isabel is telling us about medical tourism. It's also good news for Mexico, maybe. Very perhaps an important outcome of the pandemics, this medical tourism. So I would leave you now to make comments and questions for the others. You can make them in Spanish or in English. And we also have a rapporteur for this session, is Angelo Gianturco Coletta from Peru. Angelo, if you want to say something about the session, go ahead. I just want to thank you all for being here. I think it was a learning experience for all of us. And we see the challenges and some opportunities also that we have ahead. So I will wait if there is any comment or any question that you want to ask to the colleagues. And if not, we can end the session, I think, Professor Camilla. Yes, ¿tienen comentarios, preguntas? Bueno. No, I think Janet has a question. Creo que hay una manita levantada. Adelante, Janet. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta a Francisco Javier sobre su tema que me pareció, bueno, todos me parecieron muy interesantes, pero pues como he tocado un poco de violencia de género, me gustaría preguntarte, Francisco, ¿qué relación o qué impacto ha tenido la alerta por violencia de género? Que pues en algunos contextos señalan que, bueno, que no ha sido lo suficiente efectiva como se quisiera, pero bueno, hubo muchísimo dinero destinado a ella, muchísimos académicos, muchísimos especialistas trabajando en esta alerta por violencia de género. Entonces, bueno, yo te quisiera preguntar, ¿no? El impacto que tuviste, ¿no? En esta investigación. Y por otro lado, si dentro de tus conclusiones, porque señalabas que eran muchas más, pero no las pusiste en tus láminas, obviamente, en tus diapositivas por cuestiones de tiempo, me parece, ¿será necesaria o es necesaria una agenda binacional en relación a la violencia? Porque creo que se ha quedado olvidada, es decir, se ven estrategias hasta cierto punto fragmentadas, cada estado toma sus propias políticas, realiza sus propias leyes y demás, pero ¿qué pasa con la agenda binacional? Gracias, Francisco. Muchas gracias, Janet, por tu par de preguntas. Mira, con relación a lo primero que comentabas de la alerta de género, al menos para los 150 casos que tenemos documentados hasta el momento, bueno, que el número exacto son 153 al día de hoy. Este punto que tú mencionas no apareció, no se tocó en ninguno de estos casos, ¿no? Las principales nacionalidades aquí son Honduras, Guatemala, El Salvador, y a partir de ahí van apareciendo otras, ¿no? Cuba es una de ellas, Venezuela también, que cobra especial relación ahora con todas las dificultades que están viviendo las personas originarias de Venezuela. Pero particularmente este tema de la alerta de género no apareció en esto. Y bueno, por un lado de los casos, ¿no? Incluso tal vez por desconocimiento o por cualquier otro motivo, eso podría ser una nueva temática para investigar dentro de todo lo que hacemos en la organización. Por otro lado, en las 32 o algo así de organizaciones a lo largo de todo México, nunca se mencionó esto. No es un tema en el cual, pues, al cual ya se le haya puesto pues, la atención así como de gran importancia en los trabajos, al menos lo que nosotros vimos y lo que nos comentan las organizaciones, no aparece, ¿no? Entonces, muchos de los recursos que tú mencionas que se han destinado para esto, pues ahí pues no se le ha sacado el provecho, al menos es lo que nosotros podemos ver,
o bueno, también hay que aceptar que no fue uno de los objetivos del proyecto, que el proyecto finalizó después de casi 3 años el mes pasado, pero podría ser uno de los objetivos específicos de algún proyecto en el futuro. Sobre la segunda pregunta que mencionabas de las estrategias fragmentadas y la agenda binacional con relación a la violencia, se tiene el objetivo, uno de los objetivos del proyecto en términos de incidencia era precisamente generar las condiciones o generar los datos o la información para hacer un trabajo pues un poco más colaborativo, ¿no? Entre distintos países, ¿no? Sin embargo, pues hasta el cierre del trabajo esto no se ha logrado, al menos en cuanto a las instituciones de gobierno. Hay que destacar que este proyecto sí fue muy importante para crear nuevas redes y consolidar redes principalmente con organizaciones de la sociedad civil de países de El Salvador, de Honduras, de Guatemala principalmente, aunque hay otros colegas en distintas partes de América Latina que también de alguna manera colaboraron, ¿no? Particularmente para lo que ustedes vieron el día de hoy, también con algunas reflexiones participó un colega de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces es un trabajo que abarcó pues bastante, ¿no? Pero en cuestión de gobierno, ahí sí es un asunto pendiente. Lo que sí destaco es la colaboración con distintas organizaciones, no solamente de México, sino también de otros países que están muy interesados en todo esto de la violencia. Y ya por último, lo que se destaca y lo que ha sido pues lo que se ha subrayado bastante son las afectaciones a la salud mental que logramos detectar, identificar en los 153 casos, ¿no? Ese es un tema que seguramente le vamos a dar seguimiento en los proyectos que vienen dentro de la organización y también en las agendas académicas, ¿no? Siempre tratando de hacer esa triangulación entre organizaciones, entre academia y defensores de personas migrantes, de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a todos. Thank you so much. We have finalized the session. I hope to see you tomorrow since early morning in Mexico and maybe a bit later for Morocco. And thanks for being here. I hope you can all send your papers for publication at the journal. See you soon. Thank you. Thank you so much. Bye. See you next time.